Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Vale, empezamos a que se conecten un poco más. Bueno, vamos a empezar. Mm, Ayer nos habíamos quedado en que teníamos que analizar para poder hacer nuestro modelo de red neuronal, analizar en este caso el set de datos, en este caso los datos con los que vamos a estar trabajando comúnmente. Eso sí es un parteaguas, o sea, sí es muy importante porque con ello voy a generar yo la información, o voy a generar la arquitectura o el tipo de red que voy a utilizar. Ciertamente, dependiendo del tipo de red neuronal que voy a trabajar, voy a necesitar medianamente un cierto nivel de cómputo, ¿no? Es decir, voy a necesitar tratar de hacer o tratar de paralizar o tratar de hacer lo más eficiente posible el modelo como tal. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, voy a empezar a compartir el escritorio. Me dicen si ya se ve. Sí, profe. Ok, bueno. Eh, ¿Por qué hablo de esto? Bueno, si nosotros analizamos, igual déjenme darles un poquito más de tiempo porque todavía, bueno, si nosotros analizamos como tal los datos que estamos generando, vamos a irnos a jugar. Vamos a actualizar esto. Hoy estamos jugando. Aquí la canción. Pero vamos a analizar acá el set de datos como tal. Lo que vemos de entrada es que, por ejemplo, con una posición 690, 671, 652, etcétera, yo tengo espero un resultado muy específico, ¿no? En este caso, esperaría estar en el suelo. Es decir, tengo una respuesta 0,1. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que con estos datos, 690, 671, 500, menos 326, menos 306, menos 268, etcétera, sigue siendo el mismo estado. ¿Sí? En este caso, si analizamos, pues este estado sigue siendo lo mismo, aunque ya esté muy cerquita del objetivo, ¿no? Que en este caso, pues es cuando, si no hago nada, ¿no? Entonces se va a hacer exactamente lo mismo. Pum, hasta aquí. La distancia es menos 98, la velocidad es exactamente la misma, eh, pero en este caso, esa es la posición de la bala. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aquí ya tengo otro modelo, o bueno, otro set de datos, y empezamos, ¿no? Volvemos a analizarlo, y vemos específicamente que hasta una cierta distancia, más o menos promediando, más o menos analizando la información, en estos valores de menos 110 a menos 100, a menos 6 o a menos 5, el estado cambia. Es decir, que tengo un estado diferente, desde 1921 es diferente al estado anterior. Si yo lo grafico, voy a encontrar algo como esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos estos datos, obviamente tengo dos variables, en una que va a ser la velocidad de desplazamiento de la bala y la otra va a ser la posición de la bala.
Si yo grafico esos puntos, me va a generar algo como esto, una dispersión un poquito separada. A lo mejor quizás ya en el punto donde estás, a lo mejor la clase se va a juntar, ¿no? Vamos a tener algo como algo así. Pero todavía va a ser separable, ¿sí? Porque la distancia entre ellos es distinta. Entonces, si yo analizo los datos y veo algo como esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues, lo que voy a ver que es que cuando la distancia está muy cerca del cero, o sea, del objetivo, ¿sí? Yo voy a estar en otro estado, que quiere decir el estado en el que yo voy a estar brincando. En la parte donde está muy alejada la distancia y es otra velocidad, lo que va a pasar es que yo voy a estar sin hacer nada. Si la bala está muy alejada, si la distancia es muy lejos, no importa la velocidad, ¿sí? Aquí en este caso no nos importa la velocidad, sino simplemente la distancia. Lo que yo voy a hacer es entonces, no hacer nada. Pero si mis datos, están viendo esta grafiquita, si mis datos están muy cercanos, si la distancia es muy cercano al objetivo, en este caso el jugador, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer otra cosa. O sea, esta clase pertenece a la clase de los que van a saltar. O sea, los datos que están aquí van a valer un salto. Esta otra clase no van a valer nada. O sea, no van a valer, no que no valga nada, sino lo que significa es que no van a valer, que no voy a hacer ningún movimiento. Por lo tanto, si analizo la información, así como está en la gráfica, puedo resolver el problema con un perceptrón simple. ¿Por qué? Porque es un problema linealmente separable. A final de cuentas estoy haciendo dos acciones, arriba y abajo, que ciertamente estoy generando dos salidas. Pero si se quisiera, nada más necesitaría un solo valor de salida. No necesitaría solamente no necesitaría los dos que tengo aquí, sino solamente uno. ¿Por qué? Porque lo único que tendría que hacer, lo que yo modificar en el dataset, es generar un 0 o un 1 dependiendo de si va a ser una cosa o no va a ser otra cosa. ¿Sí? Pero no es necesario tener estos dos valores. Porque al final de cuentas el perceptrón yo lo puedo segmentar como tal, valores de punto 5, valores, etcétera. Valores de punto 5, de punto 8. Ya les había comentado que entre segmentos de unos, por ejemplo, del 0 a 1, puedo generar un infinito ¿cómo se llama? Un infinito de números, ¿no? De tal manera que solamente el segmento de 0 a 1, o sea, los números que puedo generar de 0 a 1 es mayor al total de los números enteros que se puede generar. O sea, puedo generar más números a través del punto decimal. Por lo tanto, puedo generar más segmentos. Bien, ¿me explico en este aspecto de cómo es que tenemos que hacer esa clasificación? ¿Sí me explico? Me parece que Ah, sí, bueno. profe. ¿Seguros? O sea, a lo que voy es que estos datos que tengo aquí, si yo los grafico, me van a representar una cierta acción. Es más, si quieren, los pueden poner positivos. Todo pónganlo positivo. Agarren una grafiquita. Vamos a hacer la siguiente actividad. ¿Sale? Pónganse a jugar 2, 3 minutos. Y ese set de datos que se generen, grafíquenlo. ¿Sale? Teniendo en cuenta, ojo, que a la salida en este caso, en lugar de ser 0,1, pues va a ser 1 o va a ser 0. En este caso, por ejemplo, la variable que en este caso me va a importar más es la posición, no tanto la velocidad. Si la posición es muy cercana, ¿sí? Pueden decir que va a valer 1. Si la posición es muy alejada, pueden decir que el valor es 0. ¿Sí me explico? ¿Podría volver a repetir eso, profe? Me confundí un poco. A ver. Ok. No.
quitar un segundo. Desplazamiento, bala. Vamos a ver. Ok. Esas no me interesan. Eliminar columnas. Esas son las que me interesan. No me interesan los estatus. Lo único que me interesan son estos valores que están aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a suponer, si yo quiero graficar esto, tengo eje de las coordenadas. Obviamente son dos variables. Es X y Y. ¿Sale? Pero lo que me va a interesar a mí, más que nada, no es la velocidad, porque si se fijan, la velocidad no cambia en todo el trayecto. La velocidad se va a quedar ahí. Pero lo que sí cambia es la distancia del objetivo. Y aquí la variable que voy a necesitar es, por ejemplo, el no hacer nada. Si se fijan aquí, cuando estoy muy lejos, esta bandera de no hacer nada está prendida, está en 1. A diferencia de saltar, saltar está en 0. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que hagan es que me grafiquen estos datos, que jueguen por lo menos un minuto, y esos datos los grafiquen. Si la distancia es muy lejana, van a poner un 0. Su valor vendría siendo 0. Pero si la distancia es muy cercana, van a poner 1. Es decir, vendría siendo otra clase. En formato normal, si quieren nada más, grafiquen las coordenadas que les están dando de manera positiva. ¿Sí? Grafiquen estas coordenadas y ahorita vemos. Grafiquen las coordenadas tanto muy lejanas como muy cercanas para ver qué es lo que ven en la gráfica. Por favor. ¿Sí me explico? Sí, o sea, nada más las de la primera columna, ¿no, profe? Las que sí cambian. No, bueno, son las dos, pero obviamente esta no va a cambiar porque va a ser una velocidad constante. Pero sí necesitaría que graficaras las dos para ver cómo se ve. Graficar, obviamente, uno es el eje X y el otro es el eje Y. Ya para que vean la gráfica como qué resulta. ¿Sí? ¿Cuántos Vamos a dar estatus 10 minutos graficamos? para que hagan esa acción. ¿Cuántos estatus, cuántas, grafique por lo menos un minuto de juego? A ver si alcanzan a durar un minuto de juego. Si alcanzan a durar más, pues qué mejor. Pero sí sería un minuto. Un minuto, o bueno, mejor 2 minutos de juego. Grafiquen 2 minutos de juego. ¿Sí? Ok. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Los valores que estén que estén así, 0, 1, los van a pintar, o sea, las coordenadas que estén con 0, 1 las van a pintar de un color. Y las coordenadas que estén 1, 0 las van a pintar de otro color. ¿Sale? O sea, a lo que me refiero es lo siguiente. Esto que está aquí se refiere a una clase en específico, a la clase de no hacer nada. O sea, todas estas coordenadas pertenecen a esta clase. Las coordenadas donde este valor de 179 es menor a, por ejemplo, a 100 o a partir del 121, que es donde se hace el salto, o donde ustedes vean el cambio, esas van a tener otra clase. Es decir, estas de aquí pertenecen a otra clase. Es decir, las van a pintar de otro color. Estas coordenadas las vamos a pintar de otro color. Las coordenadas de acá arriba las van a pintar de un color y las de acá abajo las van a pintar de otro color. ¿Correcto? Sí. Creo que no se vio eso último que explicó, profe, porque como que se congeló la pantalla. A ver, ¿ya se ve mi pantalla? Sí, el navegador. Ok. Fíjense bien. Esto que estoy marcando, no sé si se alcanza a ver bien, las coordenadas las van a pintar de un color. Todas las coordenadas que tengan esta clase, la clase 01, las pintan de un color. Todos los puntitos que aparezcan. Todos los que aparezcan en con la clase 10, las van a pintar también de otro color. Pónganlo como puntos, simplemente con una gráfica de puntos de esos valores de coordenada y listo. ¿Sí? Ok, profe. Sí, profe. Y ya nada más sería eso.
Entonces, pues entonces vamos a dar 10 minutos y ahorita vamos a ver qué es lo que hicieron. ¿Sale?
¿Listo? Apenas los voy a graficar, profe, porque perdí muchas veces. Ok, está bien. Vamos a dar otros 5 minutos. ¿Los demás sí están haciendo el trabajo o están dormidos? Sí, profe, también lo estoy graficando. Pero ese es que cuesta trabajo moverlo Excel. Ok, está bien, está bien. Ahí con el JavaScript lo puede generar directamente y generar sus archivos CSV. Pero ok. ¿Dónde? Ya se ve. No. Ya. Mm, Ya ve mi pantalla. Ya. Aquí esta columna yo la junté, las últimas dos, para hacer una fórmula para poder seleccionarlas o catalogarlas por color. Pero todavía no he hecho esa parte. Ajá. Y pues me muestra esto ya con estos datos de las primeras dos columnas. Ajá. Ok. La mayoría les muestra eso. Obviamente, bueno, en este caso la velocidad no es variable, por lo tanto, como tal van a ser puntos como los que se están representando ahí. Pero hay que tener algo en cuenta. Ahí donde tienes el 400, por donde está el 400, bueno, está medio rara la gráfica, ahí mero. Esa, vamos a suponer que esa es la separación que necesitamos nosotros para hacer otra cierta acción. Es decir, entonces, a ver, ¿qué ves ahí, Carla? Gráfica, Sí. pues como tal, pues es como coinciden entre los valores, o sea, la distancia entre puntito y puntito, pues se ve simétrica entre las líneas. ¿Pero qué más ves? Obviamente, ¿cómo se llama? La velocidad nos juega ahí un factor ahí, interesante porque nada más es una sola velocidad, no hay una variación de velocidad. Por lo tanto, los puntos pues van a estar estáticos sobre esa velocidad, ¿no? De hecho, si analizamos bien, los puntos, yo creo que todavía te faltan clases por clasificar, porque entiendo que, por ejemplo, cada una de las líneas que tienes ahí establecidas es la velocidad con que se desplazaron cada uno de los puntos. Sí. Entonces, falta la clase donde, en este caso, las coordenadas, donde el valor, en este caso, vendría siendo eh, este, valores muy cercanos va a ser la misma velocidad, pero van a ser valores más pequeñitos. O sea, por ejemplo, el que está por 400, los puntitos que están así muy cerquitas, pues pueden ser los valores que en realidad nos dieron 1. Pero lo que vemos ahí, o lo que se alcanza a ver en la gráfica que están representando,
es lo siguiente, hay una separación entre cada una de las coordenadas. Obviamente están dispersos por toda esa velocidad, pero también nosotros se puede hacer análisis que a menor distancia la clase cambia, ¿no? En este caso el color debería de cambiar. Y vemos que están separados por renglones. En este caso supongo que son las veces que intentaste, bueno, que saltó el jugador. En este caso, las veces que saltaste para quitarla, o las veces que jugaste, que estuviste haciendo el desplazamiento, ¿no? Eh, el salto, lo que veo ahí también son unos picos ahí por el 800, una bolita encima eh, que representa, digamos, la separación del valor. Supongo que son esos valores los que son diferentes. ¿Sí? A la Sí, mayoría ok, ¿qué más me puedes decir? ¿Qué más? ¿Por qué se pues, comporta la gráfica así? pues como dice, o sea, las líneas que se ven son como las velocidades que toma, son diferentes velocidades. Entonces, pues los brincos que se daban son los puntitos que se van representando. Entonces, pues como la bola se acercaba más o menos al mismo tiempo, pues por eso entre las diferentes velocidades son casi iguales. Por ejemplo, entre el 700 y el 600 hay un punto casi en el mismo valor. Ajá. ¿Qué más? No, pues ya no sé, profe. ¿Cómo que ya no sabe? ¿Qué más ven? Aquí lo interesante es, ¿qué más veo en cuanto a los datos? ¿Por qué? Porque aquí porque nosotros al momento de analizar la información debemos de determinar qué tipo de red neuronal vamos a utilizar. O sea, no para todos los problemas me va a resultar la misma red neuronal, eso es importante, ¿sí? Dependiendo del problema que se tenga, es dependiendo los datos que vamos a nosotros a manipular, dependiendo de cuántas entradas, dependiendo de, por ejemplo, el comportamiento en la gráfica es que nosotros vamos a saber cuántas entradas, cuántas capas ocultas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, entonces, eh, entonces, pues nosotros podemos determinar entradas, capas ocultas y salidas. Pero primeramente necesitamos ver cómo están los datos configurados. Si los datos están muy entrelazados, hablaríamos de que necesitamos otro tipo de red neuronal para poder nosotros, ahora sí, hacer la división y la clasificación de la clasificación de acciones, ¿no? Entonces, es importante nosotros ver y analizar cómo es que se comportan los datos en la gráfica. Entonces, si lo que estoy viendo son, sí, efectivamente, líneas rectas que se están poniendo sobre una coordenada muy específica, pero lo que también tengo que analizar es cuándo cambia ese valor. Es decir, entonces nosotros podemos determinar con la data ya graficada cuántas clases hay y si necesito forzosamente tener dos salidas, ¿sí? Entonces,
he ahí el problema, o sea, he ahí el por qué tengo que graficar, el por qué tengo que ver más allá de solamente empezar a generar capas ocultas, entradas, salidas y demás. Tengo que analizar un poquito más allá de, ¿sí? Entonces eso sí es bien importantísimo. Bien importante para poder, pues ahora sí que vaya a trabajar sobre qué arquitectura voy a aprender, ¿no? Y sobre todo también si va a ser una con retropropagación hacia atrás, si va a ser no, si no va a ser un perceptrón simple, si no va a ser un multicapa, pues tengo que analizarlo, ¿no? Entonces, ¿es importante analizarlo? Sí. Entonces, de tarea, van a hacer lo siguiente. Yo ahorita ya me tengo que retirar, ahorita, bueno, ya nos faltan 5 minutos, pero van a hacer lo siguiente. Van a seguir jugando y van a seguir analizando el comportamiento de los datos. Y por favor, para las coordenadas las coordenadas que tengan 1, 0, me le van a poner otro color. Las coordenadas que sean, perdón, los valores resultantes en el target, más bien, el target que tenga 0, 1 es un color y el target que tenga 1, 0 va a ser otro color. Las coordenadas que tengan ese target. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Profe, profe. Sí, profe. Mande. me salió algo diferente y muy A ver, diferente. déjate. Igual a lo mejor la coordenada toma otro valor, no sé. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Se está viendo apenas. Ah, caray. Ok. No, no hice como tal todas. Nada más estaba o grafiqué una cierta par, un cierto número, Ajá. pero me sale así. 0, 1, Oh, póngale que es B y 1, 0 es A. ajá. Y pues al graficar salió algo así. Ok. Ok, a ver, y si juega con la velocidad, es decir, si la velocidad fuera variable, que también es la otra que se puede hacer. Bueno, creo que tu compañera nada más lo único que le faltó fue meter los colores, porque exactamente corre sobre la misma línea recta. O sea, corremos sobre la misma línea recta. El detalle aquí son las clases. Y efectivamente, o sea, podemos nosotros dividir, así como tú lo tienes, podemos dividir hasta con un sesgo. En este caso, la línea sería no una línea diagonal, sino sería una línea recta que pudiera separar los valores. A final de cuentas, vamos a ver periódicamente ese comportamiento, cíclicamente, ¿sí? Es decir, vamos a ver un periodo donde va a ser solamente un color, donde no vamos a estar haciendo nada, luego otro color, donde vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer más o menos, no sé si se imaginen, nos podamos imaginar una gráfica escalón, en la cual estamos haciendo un salto, después no hacemos nada. Hacemos un salto, luego no hacemos nada. Hacemos un salto, no hacemos nada. ¿Sí? Entonces eso también es separable, linealmente separable. Por ende, no necesitamos ni hacer ¿cómo se llama? Ninguna red neuronal multicapa. ¿Por qué? Por la naturaleza de la información. Si la información estuviera toda revuelta, ahí sí necesitamos otro tipo de red neuronal más compleja. ¿Sí? Ok, sí, profe, más o menos. Sí, pero sí, en este caso, si agarras todo, por ejemplo, lo que hizo tu compañera fue ya agarrar más segmentos. Fue a diferentes velocidades y lo único que le faltó fue colorearlo. Pero efectivamente, en tu caso, tu color, lo que a lo que se refiere es que en un punto, pues las clases, aunque tengan la misma coordenada en una de las ejes, que viene siendo la misma velocidad, pues va corriendo y en este caso pertenecen a otra clase son separables. O sea, si lo separamos por tramos específicos de la acción, es decir, desde el punto inicial hasta el punto final del inicio de la pelota, ese vendría siendo un solo tramo, del cual no tendríamos que tener, por ejemplo, un azul y luego naranja, sino tendríamos que tener naranja, supongo que es la acción que no está haciendo nada, y luego un tramo azul, que es la acción de saltar, y luego otra vez otro tramo naranja, luego otra vez otro tramo de saltar, y así sucesivamente. ¿Sí me explico?
Sí, creo que ya lo entendí mejorcito. Es que este tramo azul, supongo que es este Es cuando no azulito hace que nada. es cuando no hace nada el azul. Sí, creo que sí. Déjame Ok. ver. Sí, en B inicia. Ok. Entonces, cuando no hace nada, entonces el naranja supongo que es el que sí hace. Ujú. Entonces, así sucesivamente se va. No, de hecho aquí no debería estar haciendo algo. O bueno, a lo mejor saltaste. Pero si nos vamos, o sea, si está saltando constantemente, pues obviamente si el jugador inicia desde el principio, pues obviamente, pues sí, esa clase pues se va a revolver. Pero en el caso un caso donde nada más estemos saltando cuando verdaderamente la bala esté cercana a una cierta, a un cierto, a una cierta distancia, pues ahí sí vendría siendo datos linealmente separables. ¿Correcto? Correcto, profe. Ok, bueno. Entonces, nos vemos el lunes. Mañana no los veo porque les digo, mañana tengo titulaciones. Tengo 3 titulaciones, entonces seguidas una tras otra. Entonces, sí se me va a complicar estar con ustedes. ¿Sale? Sale, profe. Sí, perfecto. Dale, profe. Sí, Hasta profe, luego. gracias. Vale, nos estamos Nos vemos, viendo. profe, Está muy hasta bien. Vale, hasta luego. Bye, bye.